Todas las semanas recibimos decenas de preguntas de nuestros seguidores, un asunto que nos tomamos muy en serio. Esta es la selección de esas preguntas que definieron los temas más relevantes de esta semana para nuestra audiencia. ¿Por qué pensar que Trump hará lo que no hizo en su anterior mandato? Yo creo que hay condiciones ahora que no había hace 4 años cuando se produjo estos intentos. Por ejemplo, hay una gran diferencia en el momento que la administración Trump, la anterior, apoyó a Juan Guaidó. Juan Guaidó no era un líder que resultó de unas elecciones, muy a diferencia del caso de Edmundo González Urrutia, que es un presidente electo por la votación popular y tiene una legitimidad mucho mejor. Y luego hay un liderazgo opositor, sobre todo encabezado por María Corina Machado, que añade ese elemento de posible aceptación en ciertos cuadros militares en Venezuela, que están en contra de Maduro y que estarían dispuestos a aceptar a González Urrutia por un lado y María Corina Machado por otro, ese equipo como, digamos, como el líder de las Fuerzas Armadas, etcétera. Ahí puede haber, esa diferencia no la había, esa característica que hay ahorita, un liderazgo opositor mucho más firme, no lo había en los años de Juan Guaidó y como expliqué, uno de los obstáculos principales para que no se produjera esa actuación militar que planeó, digamos, la Casa Blanca en el pasado fue el hecho de que no había un liderazgo sólido, sino un liderazgo que era considerado débil, ¿no? Esas condiciones pueden naturalmente modificar lo que pudiera plantearse, los escenarios que se pueden plantear, ¿no? Porque hay legitimidad por un lado y hay un liderazgo mucho más firme, y eso es lo que no había antes que hay ahora, y esto pudiera ser una diferencia muy importante para cualquier acción en el futuro inmediato. ¿Usted cree que hoy Maduro duerma bien? Yo creo que Maduro en cualquiera de los dos escenarios posiblemente no la va a tener fácil, ¿no? Mi opinión personal es que posiblemente en una administración Trump puede ser incluso peor, pero también para una administración de Kamala Harris, porque el tema de Venezuela se ha convertido en los últimos meses en un tema de preocupación bipartidista para ambos partidos. Y hay propuestas duras que vienen tanto de congresistas demócratas como de congresistas republicanos. La diferencia pudiera ser en estilo, en modo o en dureza, ¿no? Pero yo creo que nadie va a favorecer, en mi opinión, una estadía sin límites o va a facilitarle las cosas a Maduro, a pesar de que hemos tenido hasta ahora el tema controversial de las licencias que la administración Biden no ha querido suspender y que están significando una ayuda clave para Maduro. Me llamó la atención este mensaje que lanzó este actor, ni siquiera recuerdo el nombre, Carrillo, tratando de congraciarse con Trump, ¿no? Como si dependiera de ese apoyo que Trump pueda ganar, o para dar la idea de que al Maduro estar apoyando a Trump va a significar entonces que Trump va a ser mejor con Maduro, lejos de la realidad, ¿no? Yo creo que eso no funciona de esa manera, y yo creo que sí hay preocupación en Venezuela, independientemente de quién gane. Trump es pragmático y transaccional. ¿Crees que anteponga a Venezuela al poderoso lobby de las petroleras americanas? Él ya lo ha dicho, ¿no? Él dice que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Si va a ser una concesión política para lograr que entonces Maduro le mande unos cuantos barriles, no existe. Estados Unidos tiene reservas internacionales que superan a las reservas que tiene Rusia, por ejemplo, que supera incluso a Arabia Saudita. Además, parte central de la política de Trump va a ser justamente autorizar la explotación de fuentes de energía de diferentes tipos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con petróleo y con gas natural, por ejemplo, primero para atender las necesidades de Estados Unidos y convertir a Estados Unidos en una potencia independiente del petróleo venezolano o de otros proveedores de energía, como por ejemplo está ocurriendo lamentablemente o dramáticamente en Europa, que depende de otras fuentes internacionales que por supuesto les complica todo el escenario de la política exterior de la Unión Europea, etc. Trump ha dicho, nosotros tenemos la capacidad de ser autosuficientes. Además ha explicado que el petróleo venezolano tiene la inconveniencia de que es un petróleo pesado, es un petróleo muy sulfuroso, etc. Lo ha dicho él mismo. Y yo no veo que haya una ganancia ahí, ¿no? Particular. O sea, beneficiar a las empresas. Incluso, mira, la producción de Chevron, por ejemplo. Chevron produce más de 3 millones de barriles diarios de productos petroleros, digamos, ¿no? En general, no solamente petróleo. Lo que está haciendo con Venezuela representa 250.000, que no es una cantidad despreciable, pero en el contexto de su producción
tampoco depende de Venezuela. Lo que pasa es que es una oportunidad de negocio. Como toda empresa quiere aprovechar las oportunidades de negocio. Pero esto no creo que sea un tema pues, de que Trump va a decir, bueno, voy a ser pragmático. No importa que Maduro viole todos los derechos, no importa que Maduro se robe todo el dinero, no importa que Maduro participe activamente en el envío de cocaína a Estados Unidos, el envío de fentanilo, por ejemplo, en las asociaciones con los carteles de narcotráfico de México, de China probablemente. No importa que siga teniendo la alianza con Hezbollah, lo importante es esos 250.000 barriles de petróleo. Yo no veo ese escenario. La incertidumbre de lo que hará Trump es la carga más grande que se suma a los hombros de Maduro y es una cruz de concreto para los represores. Sí, yo creo que en este momento la dictadura en Venezuela ve como la mayor amenaza, por supuesto, Estados Unidos y cualquier tipo de acción que se genere desde aquí. Ya hay una experiencia previa, sobre todo en el primer gobierno de Trump, acerca de cómo debería enfocarse una nueva política hacia Venezuela. Lo que yo creo que es clave es que definitivamente el enfoque que usó hasta ahora la administración de Joe Biden hacia Venezuela, que era básicamente una política de facilitar las negociaciones, de iniciar conversaciones, de darle incentivos que en algunos casos fueron catastróficos, como por ejemplo facilitar la entrega de los narcosobrinos o de Alex Saab a cambio prácticamente de nada. Este tipo de negociaciones no produjo cambios sustanciales, sino que por el contrario, animó al régimen para tratar de escurrirse de sus responsabilidades y de aumentar todavía el tono dictatorial, ¿no? Y la represión como políticas. O sea, lo que ha sido hasta ahora la política de Biden obviamente no rindió los beneficios que se esperaban de esas negociaciones. Y yo creo que la administración Trump va a desligarse completamente de las que han sido las políticas de la administración Biden hasta ahora. Y creo que va a iniciar un nuevo enfoque que por supuesto tiene la base en la experiencia anterior que ya hubo acerca de incrementar las presiones y que puso a Maduro en una situación que, como expliqué en un programa anterior, él hasta quería negociar su salida. Estuvo abierto a la posibilidad de salir a cambio de una serie de peticiones que no le fueron aceptadas, pero hasta eso llegó a producir esta política de máxima presión. Y en la medida en que Maduro se ponga en la mira, como he estado diciendo, en estos conflictos internacionales, en el Medio Oriente, en el caso de la crisis con Rusia, en la guerra de Ucrania, en el tema de la confrontación, por ejemplo, con China, que no hablé de ese punto, pero también, ¿no? Hay una alianza de los chinos en Venezuela que también va a ser un objetivo de la política exterior de Estados Unidos bajo un nuevo mandato de Trump. Todas estas cosas ponen a Maduro en una situación bastante complicada, en mi opinión. ¿Cree usted que ya el presidente Trump no confía en los políticos venezolanos por lo que fue el interinato y el mal manejo que todo eso trajo? Es muy posible. Efectivamente ha habido una gran decepción del liderazgo que hubo antes, cuando él fue presidente la primera vez, pero el tipo de liderazgo y el tipo de relaciones que se están planteando ahora, sobre todo con la presidencia de María Corina Machado, y sobre todo por el respeto que este liderazgo, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, ha generado en la dirigencia republicana, ¿no? Por ejemplo, este apoyo congresional que ha sido importante. Esto va a abrir puertas, por supuesto, ¿no? Y esto está planteando unos escenarios absolutamente muy diferentes a lo que había antes, ¿no? Con los grupos que manejaban la oposición durante la primera administración de Donald Trump. De modo que yo veo un escenario completamente distinto. Muchas de las decisiones no se tomaron durante la primera administración de Trump con respecto a Venezuela porque consideraban que el liderazgo que había en ese momento era un liderazgo débil. El liderazgo de Juan Guaidó, el liderazgo de otros operadores, los consideraban absolutamente incapaces de asumir una crisis de proporciones gigantescas que podían desatarse en ese momento. En este momento es otra realidad completamente distinta. Y yo creo que eso va a jugar un papel.